Vale, entonces vamos a hablar de una fórmula que es el sinisan. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar un poquito del origen de esta fórmula. La vamos a poner en una categoría. Evidentemente hablaremos de la composición y las indicaciones de la fórmula. También me va a gustar un poco comentar cositas a nivel de su historia y a nivel cronológico sobre la fórmula y, como no, pues el modo de preparación. Supongo que, si estáis aquí, supongo que sabéis la importancia del uso de la farmacopea china para poder trabajar con pacientes y para tirarlos adelante, y sobre todo la importancia que tiene desde la medicina clásica. ¿Vale? Pues en el caso del sinisan es una fórmula que si cogemos el significado de la fórmula, si significa 4, ni extremidades y san significa polvo. Entonces, si hacemos la traducción del nombre, estamos en un polvo de las 4 extremidades. Esto es lo que es el significado del título. ¿Vale? El origen de esta fórmula lo encontramos en el Sanhan Yabing Lun. ¿Vale? A partir de ahora lo vamos a llamar del Sanhan Lun. El Sanhan Lun es el tratado de las enfermedades del frío nocivo y es la recopilación más antigua que existe de medicina china que nos ha llegado en la actualidad. Pero si miramos desde qué época existe, pues existe desde más o menos 150 a 200 años después de Cristo, y la persona que lo escribió es el Zhang Zongjing. A partir de ahora le llamaremos Zhangji. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que es una materia que lleva muchos años y que actualmente mucha de la gente que está en China o fuera de China que está ejerciendo la fitoterapia china coge las bases de este libro para seguir tratando. Si fuera un mal libro, pues yo pienso que habría quedado en el camino. ¿Vale? Aquí tenemos el señor Zhang Zongjing, que es el señor, pues, que ha puesto las bases y los fundamentos de la materia médica clásica, sobre todo teniendo en cuenta cuando la persona tiene una patología que viene afectada por el frío nocivo que viene del exterior o del interior, ¿vale? Pero cuando hay patologías que vienen del frío nocivo. Este señor, en su época, cuando él vivió, pues cogió el enfoque. Este enfoque lo ha comentado, creo, en la conferencia del francés. Estaban hablando de cuando una persona, o sea, es el reflejo de lo que pasa en la naturaleza, ¿vale? Pues estas bases ya están en las bases de la medicina china antigua. Este señor lo que hacía era observar el macrocosmos y ver al cuerpo de la persona como un microcosmos, dentro de un macrocosmos. Entonces observaban lo que pasaba en la naturaleza y sabían que si en la naturaleza había un frío, pues este frío se podía tener problemas en la persona, o un frío, un calor, o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, estas son las bases primarias que todavía están en la actualidad. ¿Vale? Y después, para él, cuando vio que había la patología que venía del frío nocivo, lo que hizo fue clasificar en las capas energéticas de la persona, y lo clasificó en capas y pudo ver en cada una de estas capas la sintomatología que tenía cada paciente para saber que esa capa estaba afectada. ¿Vale? Entonces, la teoría de las 6 capas de la transformación del chi sale de esta época, de la época del Sanhan Lun. ¿Vale? Aquí tenemos las 6 capas de la transformación del chi. Esto significa que si, por ejemplo, tenemos un frío nocivo que nos puede entrar y posiblemente nos va a entrar por la primera capa. Pero después puede pasar a la segunda o puede que vaya directamente a la tercera, pero depende de cada una de estas capas, va a tener una sintomatología o va a tener otra sintomatología, y depende
de esta sintomatología y del diagnóstico, sabremos en qué capa estamos de estas 6. ¿Vale? El CINISAN, que es la fórmula que estamos tratando ahora, forma parte de la capa del Shaoyang. ¿Vale? Por eso he querido poner esta diapositiva, porque yo cuando estoy trabajando con pacientes siempre me imagino a la persona y me imagino las capas que tiene. Entonces la persona te va contando lo que quiera, te va contando cosas y tú te vas imaginando más o menos en qué capa tiene afectada o qué capa tendremos que trabajar. ¿Vale? Aquí me interesaba que quedase claro las 6 capas de transformación de la energía, porque esto viene de esta época del Sanjalun. Vale, el CINISAN, que es la fórmula que vamos a tratar, hemos dicho que estaba en la capa del Shaoyang. La capa del Shaoyang está caracterizada por una capa de bloqueo, ¿vale? En esta capa hay un bloqueo, sobre todo, pero es un bloqueo, como es una capa que está un poco fuera, pero no está fuera, pero está dentro, pero tampoco está dentro, es un bloqueo que puede tener como una sintomatología un poco inestable, que a veces podemos tener una sintomatología, pero después puede cambiar y puede volver, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos en esta capa es bloqueo, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos bloqueo, sabemos que nos viene de la madera y muchas de las veces que tenemos el bloqueo en madera queda afectada la tierra y la tierra nos queda afectada con debilidad. Vale. Esta fórmula, el CINISAN, lo que hace es regular la relación entre la madera y la tierra, porque sabemos que está afectada, así nos está tratando la relación entre el hígado y el bazo, nos alivia el estancamiento, nos moviliza el chi, que lo tenemos estancado, nos alivia la depresión, en este caso también es una depresión que nos viene del estancamiento, y también nos tonifica la sangre. Esto es una de las partes que nos hace esta fórmula, que es primordial. Vale, en cuanto a indicaciones, el CINISAN es importante recordarla porque cuando tenemos el bloqueo en madera y tenemos la tierra, que la tenemos en debilidad, entramos en un tipo de síntomas que la gran mayoría van a ser dolores. Vamos a tener dolores sobre todo a nivel ginecológico o dolores sobre todo a nivel digestivo. Estos dolores suelen ser sobre todo dolores tipo espásticos, dolores molestos que duelen y que son a veces incapacitantes. ¿Vale? Dolores que van y que vienen, dolores que a veces están y que a veces no están. ¿Vale? Aquí vuelvo a explicar la importancia de, sobre todo, tener una madera que la tenemos bloqueada y lo que hace es que la tierra la tenemos en debilidad y como consecuencia de estos 2 pasos tenemos una deficiencia de sangre, porque aquí la tierra al estar en debilidad lo que hace es su función de transporte y transformación y absorción de alimentos no se produce bien y como consecuencia tenemos una falta de sangre. ¿Vale? Es importante entender esto porque son los procedimientos que hace en esta fórmula. ¿Cuándo vamos a dar esta fórmula? Esta fórmula la vamos a dar siempre que tengamos, siempre no, pero necesitamos que la persona, el paciente, él o la paciente tenga un pulso filiforme. ¿Por qué? El pulso filiforme nos está diciendo que no hay sangre, ¿vale? Que no hay sangre. El pulso filiforme puede estar tenso filiforme, débil filiforme, pero tiene que estar sobre todo filiforme o fino. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo que ese paciente tiene una deficiencia de sangre y la fórmula nos la va a tratar. ¿Vale? Esto es una clave importante para usar esta fórmula. Aquí tenemos la composición del CINISAN. Como podemos ver, es bastante simple, son 4 hierbas, 4 sustancias solamente y las vamos a comentar. ¿Vale? En principio,
la sustancia primordial de esta fórmula es el Bai Xiao Yao. La he puesto con las estrellitas así de color rojo. Vamos a empezar primero por hablar de las otras y como finalmente hablaré del Bai Xiao Yao, ¿vale? Aquí tenemos la primera. La primera es el Shai Hu. La gente que está familiarizada con la fitoterapia china supongo que conoce, porque es una... Las cuatro son bastante habituales en fitoterapia china, no son plantas nada fuera de lo normal, ¿vale? Y el Chai Hu es bastante conocida, ¿no? Supongo los que estáis acostumbrados a trabajar. El sabor que tiene es amargo y ácido y la naturaleza de esta planta es fría. Los meridianos que actúa en hígado, en vesícula biliar, en pericardio y en Sanjiao, ¿vale? A nivel de indicaciones, esta planta la vamos a recordar porque lo que hace es desbloquear el chi de hígado y evidentemente nos trabaja la capa Shaoyang. Ya he comentado que la capa Shaoyang estaba caracterizada por bloqueo y esta planta nos desbloquea el chi de hígado, entonces nos va de maravilla. Para el problema que he expuesto de la fórmula nos va de maravilla. Trabaja desórdenes digestivos y desórdenes ginecológicos, sobre todo cuando hay problemas de falta de armonía entre la madera y la tierra, ¿vale? Los desórdenes digestivos, sobre todo relacionados con dolor, el dolor molesto, dolor espástico, dolor incapacitante, y a nivel ginecológico también, cualquier desorden sobre todo, pero también dolor. Vale, esta es la segunda sustancia que vamos a comentar. Esta sustancia son unas naranjitas pequeñas, verdes, ¿vale? No recuerdo cómo, aquí no recuerdo el nombre, que tiene un nombre, pero no recuerdo el nombre. Exacto. Kumquat. Yo no lo recuerdo en su nombre en chino. ¿Vale? Entonces tiene sabor amargo y sabor ácido. Es ligeramente fría y aquí los meridianos a donde se dirige esta sustancia es a intestino grueso, a estómago y a bazo. Esta sustancia también nos va a desbloquear, también desbloquea el hígado, pero su función es bastante diferente respecto a la que hemos comentado antes, porque aquí lo que nos hace es eliminar la flema y las acumulaciones que tenemos en el sistema digestivo y que nos han bloqueado, pero sobre todo lo que nos hacen es limpiar de la flema, ¿vale? Entonces, la primera y la segunda planta que hemos hablado, las dos nos están desbloqueando, perfecto, esto nos va bien por las indicaciones que hemos dicho de la fórmula. Aquí ya tenemos la tercera. La tercera planta es la regaliz, súper conocida. Es sabor dulce, de naturaleza tibia, tiene tropismo hacia los 12 meridianos. Esta planta es muy utilizada sobre todo para armonizar cualquier fórmula. Es muy habitual, casi que está en la gran mayoría de las fórmulas de medicina china, pero sobre todo por su fórmula, por su manera de armonizar. Armonizar significa cualquier sustancia que pueda estar en exceso o en una fórmula, pues va la regaliz va y la armoniza y la elimina y elimina las toxicidades. Entonces es una fórmula muy armonizante, por eso se usa mucho. Y una de las cosas que también nos hace es que nos modera los espasmos y nos alivia el dolor que puede haber. Entonces también nos va muy bien por una de las funciones que hemos dicho que nos hace esta fórmula, ¿vale? Nos elimina las toxicidades, nos modera también la acción de otras sustancias, ¿vale? Y ahora ya llegamos al Bai Xiao Yao. Esta es la planta por excelencia de esta fórmula, ¿vale? Es la planta que es la reina de la fórmula, ¿vale? Es la planta principal. Tiene sabor amargo, tiene sabor ácido, naturaleza ligeramente fría y sus meridianos de acción son el hígado y el bazo. Vale. Tiene dos sabores, el Bai Xiao Yao.
Un sabor, vamos a empezar por el ácido, ¿vale? Que es el sabor ácido, lo que hace es astringir, ¿vale? Astringir significa que nos va a guardar todo el líquido concretamente que no tiene. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que nuestro paciente que le vamos a dar el Sinisan va a ser un paciente que debido a la debilidad entre la armonía entre la madera y la tierra se ha quedado sin sangre, ha quedado con una insuficiencia de sangre. Entonces, necesitamos aumentar la cantidad de yin, la cantidad de líquido, la cantidad de sangre de nuestro paciente. Entonces, el sabor ácido del Bai Xiaoyao nos lo va a hacer, ¿vale? Tiene tropismo a hígado. Entonces, el hígado, una de sus funciones que tiene es almacenar la sangre. Si almacena la sangre y el hígado está desnutrido, no va a poder realizar su función. Entonces, si no almacena la sangre, tendremos problemas. Tendremos problemas también con los tendones, porque el hígado gobierna los tendones. Entonces, todos los problemas de dolor ginecológico y digestivo que vienen, sobre todo dolores espásticos, dolores con dolor, son muchas veces debido a una falta de sangre que no nutre los tendones y que sus tendones no tienen espasticidad, no están blandos. Entonces, esta fórmula lo que nos está haciendo, nos está nutriendo toda la debilidad que le tiene, sobre todo a la mujer, por falta de sangre, ¿vale? Y esto lo hace gracias al sabor ácido, pero luego el sabor amargo lo que nos hace es drenar el calor y el bloqueo que también nos puede generar el bloqueo que hay, sobre todo en hígado, ¿vale? Y es importante entender los dos sabores, cada uno de los dos lo que hace, ¿eh? Uno nos nutre y el otro nos elimina el bloqueo que puede haber. ¿Vale? Aquí tenemos las indicaciones del Bai Xiaoyao, concretamente nutre la sangre, nos frena el yang de hígado y nos preserva el yin. Esta función de que nos preserva el yin es muy importante porque la mujer, sobre todo la mujer, el hombre también, pero sobre todo la mujer, tiene mucha falta de sangre, y muchos problemas que tiene la mujer ginecológicos son por falta de sangre, ¿vale? Para mí esta planta sería un mano de santo, ¿vale? Es una planta anti-aging, es una planta considerada de las top dentro de la medicina china, y creo que es una planta top para la mujer, ¿vale? Y la mujer, sus problemas muchísimos están a nivel ginecológico y luego a nivel digestivo también, ¿vale? Pues es una planta a tener considerada porque es una planta muy sencilla, pero que hace muchas funciones, ¿vale? Aquí he puesto un par de estudios sobre la planta, no sobre la fórmula. Los he puesto sobre la planta. Son estudios que he encontrado sobre problemas digestivos. Concretamente este es un estudio que nos relaciona el Bai Xiaoyao en ratones que le habían producido una lesión a nivel intestinal y a través de la fórmula, a través de la planta, pues se había reparado esta lesión, ¿vale? Este estudio está al final lo vais a encontrar. Bueno, he puesto el enlace, me refiero. Aquí he puesto también otro estudio donde en lugar de utilizar los ratones utilizan el perro mapache, pero bueno, la conclusión es parecida, sobre todo porque aquí estaban observando, aquí hicieron un estudio y observaron diferentes cosas. Una de ellas observaban a nivel del sistema digestivo, cómo era el sistema digestivo del perro, y quisieron probar a ver si gracias a la planta pues el perro cogía más peso, cogía menos peso, y el resultado fue negativo, no hubo ningún cambio. Pero después, en el mismo estudio, vieron que lo que sí hacía la hierba era inhibir las citoquinas inflamatorias, ¿vale? Entonces, estas citoquinas, claro, si producen inflamación, a la larga dan muchos problemas, y sobre todo el factor de necrosis tumoral,
¿vale? Entonces pensé que era importante ponerlo porque bueno, los problemas inflamatorios son los que nos producen el dolor. El dolor que sea, pero sobre todo a nivel digestivo, en este caso. Vale, el Xiaoyao, ¿vale? Yo os he hablado del Bai Xiaoyao, pero realmente cuando el señor, en el Sanjalun, el señor Zhang Yi, cuando escribió estas fórmulas, no diferenciaba entre el Bai Xiaoyao o el Shi Xiaoyao. Realmente actualmente son dos plantas diferentes, pero no fue hasta la dinastía Song, que era entre el año 960 y el 1127, no se diferenciaban. Luego se empezaron a diferenciar. Os voy a explicar un poco la diferencia para que lo sepáis un poquito, pero en la época de Sanjalun pues, era Xiaoyao a secas. ¿Vale? La diferencia es que el Bai Xiaoyao es una sustancia de cultivo y el Shi Xiaoyao, que es el Shi Xiaoyao es la Radex paeonare rubra. Entonces es de procedencia salvaje. Es cuando tenemos la planta a nivel silvestre, tiene agua si llueve, tiene viento si hace viento y si no llueve no tiene agua, ¿vale? Esta es el Shi Xiaoyao, y el Bai Xiaoyao es una planta que está cultivada, que tiene toda el agua que necesita, no tiene las inclemencias que tiene la otra. Entonces, al final, la composición de cada una cambia un poquito, y al cambiar un poquito cambia también un poco las características de cada una. La composición química del Bai Xiaoyao sobre todo predomina en la albiflorina y la Shi Xiaoyao predomina la peuniflorina. ¿Vale? Al final, esta planta parece la misma, pero no es la misma porque en cuanto a funciones es un poquito diferente. Nuestra fórmula, el Sirisan, cuando nosotros la pedimos para un paciente, podemos poner lo que queramos. Nosotros podemos poner la composición que queramos. Y esto me ha parecido importante ponerlo para poderlo diferenciar, para poderlo cambiar en caso de que queramos. ¿Vale? En el caso vamos a empezar por el Shi Xiaoyao. El Shi Xiaoyao tiene un efecto protector a nivel hepático. Lo que hace nos ayuda sobre todo en problemas de fibrosis y de inflamación a nivel de hígado. También tiene un efecto cardiovascular y también nos ayuda sobre todo en la relajación del músculo liso, que esto tiene una implicación también a nivel de corazón. ¿Vale? En medicina china diríamos que el Shi Xiaoyao tiene un efecto más drenante y más limpiador. En cambio, el Bai Xiaoyao actúa más a nivel de sistema nervioso, tiene un efecto sedante, efecto analgésico y también nos trabaja patologías autoinmunes. Esto es un poquito la diferencia que encontramos. Las dos tienen acción antiinflamatoria y acción antitumoral. Bueno, pero esta diferencia... esta diferencia lo he puesto y sobre todo en medicina china podríamos decir que el Bai Xiaoyao es más tonificante de la sangre y el Shi Xiaoyao es más limpiadora del calor. ¿Vale? Simplemente es porque si, por ejemplo, tenemos un paciente que predomina más, que tiene calor y tiene más bloqueo, quizá podemos escoger más el Shi Xiaoyao, pero si tenemos un paciente que lo que le pasa es que tiene mucha más debilidad de sangre, quizá mejor actuar con el Bai Xiaoyao. En principio es la misma sustancia, pero tiene alguna particularidad diferente. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito una cosa que me apetecía ponerlo, que es la cronología a nivel de medicina china. Os he estado hablando del Sanjalun, que es donde ha salido nuestra fórmula. El Sanjalun es de hace 150 o 219 después de Cristo. Actualmente el Sinisan
la composición del Sinisan actualmente... Uy, aquí se me han salido los gramos, ahora lo veo. Actualmente la composición del Sinisan no se da igual que como se tendría que dar. Y quiero explicar un poquito el motivo. Si os fijáis, aquí tenemos medicina china clásica, la composición del Bai Xiao Yao pone 10 gramos, y en medicina tradicional china la composición pone de 12 a 24 gramos. ¿Vale? Esto voy a explicar un poquito por qué hay estas dos composiciones. Empezamos por explicar un poquito la diferencia entre la medicina china clásica y la medicina tradicional china. A partir de principios o finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en China empezó a llegar la medicina occidental. A partir de aquí hubo como un movimiento que lo que quería era eliminar lo que era la medicina china, la medicina tradicional de siempre. Querían eliminar todo lo que era feudal, todo lo que era antiguo, porque vieron todo lo que estaba llegando de la medicina china occidental, y hubo un político médico, que quería eliminarlo del todo, de tal manera que en el 1929 hubo como una revolución para evitar que esto pasara, de que quedase eliminado. Entonces, a partir de aquí, siguieron las dos medicinas, la occidental y la tradicional, siguieron hasta la época de Mao. En la época de Mao, Mao subió en 1949, al principio también hubo como un poquito una política que querían intentar seguir entre la medicina clásica y seguir con la medicina occidental. Querían intentar que estuviera todo, pero al final lo hicieron una medicina a su manera, un poco con unos procesos estandarizados y muy a base de cosas científicas, y cogieron todo un comité de médicos, que todos eran médicos de medicina china, de tal manera que la medicina clásica al final quedó eliminada, ¿vale? Quedó eliminada de tal manera que pasaron como unos 30 o 40 años que la medicina tradicional china era una medicina estándar, una medicina en base científica, cosa que la medicina clásica esto no es, y hubo una época en que toda la manera de trabajar clásico quedó un poquito descuidado, para decirlo de una manera. Hasta cerca del 2000 hubo un señor, que es el Liu Lihong, que es descendiente del Zhang-Hanlun, es una de las líneas descendientes del Zhang-Hanlun, porque hay más líneas, donde escribió un libro donde explicó todo esto. Entonces, en este libro me apetecía ponerlo porque yo, como estoy aquí metida, pues me tiene mucha curiosidad, sobre todo para entender que actualmente lo que se ha hecho actualmente es muy diferente a lo que se hacía antes. Y me apetecía pues ponerlo aquí, ¿vale? La medicina china clásica es una medicina china donde lo que hacen es valorar el centro, mirar el sistema digestivo. Por eso he puesto este diagrama, que no es el típico diagrama de los 5 elementos, sino que son 4 elementos más 1, teniendo presente que la Tierra está en el centro y que la Tierra lo gobierna todo. Lo gobierna todo significa que si una persona, volvamos a nuestro paciente, el paciente que teníamos con una desarmonía entre madera y tierra y con una falta de sangre, este paciente posiblemente, si tiene una falta de sangre, ha sido porque la tierra en su sistema digestivo no nos ha dejado procesar los alimentos y su cuerpo no tiene sangre. Entonces, si lo miramos desde la medicina china clásica, vamos a valorar su sistema digestivo y vamos a hacer que su sistema digestivo funcione, porque a partir de aquí, cuando esta persona coma,
pueda procesar los alimentos y tenga más cantidad de sangre o más cantidad de yin. Si lo miramos desde la medicina china, desde la medicina tradicional china más actual, le vamos a dar plantas que nos tonifiquen el yin y ya está. Pero resulta que las plantas que nos tonifican el yin son pesadas para el sistema digestivo. Y si son pesadas para el sistema digestivo, no las va a poder procesar con el tiempo. Las va a procesar un poquito, pero a la que dejes de dar esas plantas, volveremos a estar con el paciente de la misma manera y vamos a tener un paciente crónico en nuestra consulta. Entonces, si nos lo miramos desde la perspectiva de la medicina china clásica, tenemos que valorar el sistema digestivo y tenemos que hacer que funcione, ¿vale? Nuestra fórmula, el Sinisan, con el gramaje de la medicina china clásica, trabaja de esta manera. La otra composición no nos trabaja de esta manera porque el Bai Xiao Yao está en demasiada cantidad. El Bai Xiao Yao es una planta fabulosa, pero es ligeramente pesada. Entonces tenemos que tener presente esto. De aquí vienen las dos composiciones de esta fórmula, ¿vale? La composición de la medicina china y la composición, bueno, de la clásica y de la medicina tradicional china, que este nombre lo puso el señor Mao cuando subió al gobierno, en el gobierno comunista, ¿vale? Entonces, la medicina china clásica, aparte de tener presente el sistema digestivo, en todo momento tiene presente el sistema digestivo, no lo olvida, porque el sistema digestivo, posiblemente cualquier cosa, cualquier patología, podemos ir a buscar el sistema digestivo y allí tendremos la razón de que exista esa patología. El sistema digestivo siempre está. Después también está el sistema de diagnóstico. El sistema de diagnóstico a través del pulso y a través de la lengua, todos vosotros estoy seguro que ya lo sabéis, pero también el señor Zhang Zongjing, cuando escribió en el Sanjalun, también nos hablaba del diagnóstico a través del abdomen. Este diagnóstico es el Fukushin. Este sistema en medicina china se perdió. Se perdió porque en la época de Confucio no se podía tocar al emperador a nivel del abdomen y se perdió. Pero la medicina china clásica ahora lo está volviendo a poner dentro del diagnóstico, porque forma parte para saber si necesitamos, para saber qué paciente tenemos delante, ¿vale? Y esto es la composición, ¿vale? Y después la manera de preparar la fórmula. Como os he dicho antes, es muy importante el sistema digestivo y para preparar la fórmula la vamos a preparar con agua de arroz. ¿Por qué? Para no dañar el sistema digestivo. Esta fórmula lo que hace es coger agua de arroz y se mezcla con el molido fino de la fórmula. Y ya está, se usan 3 gramos diarios y esta es la manera de utilizar esta fórmula. Normalmente las fórmulas chinas se hacen en decocción, se coge el molido fino, bueno, el molido fino o las plantas. Yo aquí he puesto molido fino porque nosotros lo usamos así, pero también se pueden coger en planta seca. Pero concretamente esta fórmula se usaba en molido fino porque san significa molido, ¿vale? Y se usaba con agua de arroz, que no es habitual, pero en concretamente sí, y lo usaban para el digestivo, para tratar el digestivo, ¿vale? Yo creo que ya está. Pues ya estoy. Tiempo récord. Vale, ¿tenéis alguna preguntita para Silvia? Que levantáis la mano y no puedo. Vengo por algún otro sitio. Buenas, bueno, felicidades por la exposición. Me quedaba solo una duda. Has dicho 3 gramos diarios. ¿Cuánta agua de arroz hay que dar? Normalmente en una decocción nosotros ponemos 3 vasos, ¿vale? Entonces
pues 3 vasos y ya está, los 3 gramos. Sí. Normalmente se hace de cocción, pero en esta fórmula no se hace de cocción. Se usa así. ¿Otra preguntita? ¿Alguien? Esta no. Esto es lo que pone el Sanjalún. El Sanjalún en esta fórmula no se hierve. Perdona, Silvia, estaban comentando si esta fórmula se tiene que hervir o no se tiene que hervir, ¿no? No se tiene que hervir. El Sanjalún dice que esta no se tiene que hervir. La gran mayoría de fórmulas se hacen en decocción, se hierven 15 minutos o 20 minutos, depende de la composición. Pero esta no, simplemente se hace con agua de arroz, se deja reposar y se toma. Si se hierve, no va a pasar nada, ¿eh? Pero esto es lo que pone el Sanjalún. Y yo quería explicaros pues, lo que pone el libro, el Sanjalún. En la parte más clásica de la tradición. Exacto. De cómo prepararla. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Vale. Pues haremos la pausa y ahora sí que os vamos a pedir una...